de la herramienta AMEF como una de las parámetros importantes dentro del desarrollo dentro del desarrollo de la norma ISO 9001 como base fundamental para el resto de los sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿qué ocurre acá? El AMEF es una herramienta que le permite a la persona que esté trabajando el sistema de gestión HSEQ, que es el lugar expedito donde se maneja todos y cada uno de los sistemas de gestión, pero que su norma fundamental es la que hemos visto en este curso. ¿Por qué se fundamenta aquí? Porque en el punto 4 de su norma se establece el contexto de la organización. Como ustedes lo pueden analizar y ver, la norma 9001 establece que el contexto puede ser industrial, comercial o de servicios. Este contexto industrial y de servicios, no hablando del comercial, de industrial y de servicios, mantiene dos características especiales. Uno, la tangibilidad y la intangibilidad. La tangibilidad tiene que ver específicamente con el poder ver, sentir el producto, es decir, que maneja unas propiedades organolépticas de la entrega del producto, mientras que con el tema del servicio no. Y ahí radica la importancia del enfoque a los procesos. ¿Mm? ¿En qué radica el enfoque a los procesos? A que sean tangibles o intangibles. Cuando hablo de procesos es al interior de la organización. Mm, Hay un enfoque que también se maneja y es el enfoque al cliente. Entonces, ¿cómo lo va a retener o cómo lo va a ver el cliente? ¿Tangible o intangible? Em, Tienen que tener en cuenta que cuando ustedes van a entregar el producto, están entregando ambas cosas, tanto producto como servicio. ¿Mm? Entonces, aquí en este punto radica el desarrollo de la MEF, en el punto 4 de la norma, no sin antes tener en cuenta el enfoque a procesos y el enfoque al cliente. Este enfoque a procesos está dentro de su norma en el 03, si no estoy mal, donde maneja lo que nosotros denominamos la caracterización de los procesos. ¿Mm? Es el 03, efectivamente. Em, Aquí manejamos la caracterización. Entonces, aquí se tienen dos instancias. Uno, el, des- el desglose de todas y cada una de las actividades que se hacen en un proceso. Creo que lo vimos en la presencialidad cuando estábamos desglosando el proceso de logística. ¿Qué más tenía el proceso de logística por dentro? Pero no solamente es el tema de la característica, de la caracterización y las actividades que son inherentes a la misma, sino también el enfoque del cliente. Son estos dos parámetros importantes con los que uno elabora el PHDA, el enfoque a procesos y el enfoque al cliente. Ahí maneja un ámbito grande de trazabilidad. El AMEF, en dónde entra a actuar? El AMEF se basa en el enfoque a los procesos o se inserta dentro del enfoque a procesos. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que se debe elaborar para la realización de un AMEF? Ustedes, cuando iniciaron el curso, con lo primero que iniciaron fue con un diagrama de flujo de, de las actividades, todas las actividades que conllevaban al desarrollo, a la manufactura de las chaquetas, de nuestro producto, de chaquetas y chaquetas. De ahí parte el AMEF. El AMEF es una herramienta que le va a permitir a usted a través de un NPR la instauración de unas bases fundamentales de detección de riesgo. Y esa detección de riesgo no es nada más y nada menos que la prioridad de modo de fallo. ¿No? Eso se llama el NPR. ¿En dónde, en qué tipo, en qué actividad, en qué punto de la actividad? La actividad se desarrolla a través de tareas, o mejor, las actividades más pequeñitas dentro de una actividad se denominan tareas. ¿En qué tarea, en qué parte de esa tarea que conforma una actividad y ese conjunto de actividades conforman un procedimiento y ese conjunto de procedimientos forman un proceso? Entonces viene tarea, actividad, procedimiento, proceso. Se llama desdoblamiento de procesos. ¿En qué punto de actividad se puede llegar a presentar una falla?
Este sistema AMEF o esta herramienta, más bien, esta herramienta AMEF se hace de manera preliminar y es una de las herramientas más importantes con las que se puede detectar no solo el tema de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, sino que permite interactuar y dar el primer paso para la consolidación de la ISO 31001 que maneja la gestión del riesgo. Entonces, si se dan cuenta, AMEF es una herramienta que apalanca otros sistemas de gestión. Y por eso es dada su importancia, ¿no? Y está dentro de su libro, el doctor Jurán, en la última parte del libro guía, para que ustedes por favor tengan la bondad de dirigirse al libro guía y saber cómo se maneja una MEF, qué tiene por dentro una MEF, cuáles son los resultados y en cada uno de los procesos determinar esas probabilidades de falla que le remitan a una serie de oportunidades o a una serie de amenazas que se pueden materializar. Esa materialización específicamente impacta a 4 puntos importantes, al tema del dinero, al tema del ambiente. Cuando hablamos del tema del dinero, hablamos de los costos operacionales, de los procesos, de la actividad económica que se está llevando a cabo. Cuando hablamos del tema del ambiente, es un ambiente generalizado, donde también queda inserto el ambiente, el medio ambiente. Entonces ahí apalanca una nueva norma que se llama ISO 14001-2015. Mm, Importante también el tema del cliente. ¿Cómo ve el cliente esos procesos? Porque también esa consolidación de los niveles de fallo lo puede llegar a ver el cliente dentro del producto no conforme. Ese es el objetivo, que no llegue allá, ¿no? O sea, el objetivo práctico de nuestra norma es que no llegue allá. Pero si llegado el caso, el producto llega, o producto o servicio llega a manos del cliente, em, ustedes ya conocen que esas no conformidades deben tener una aceptación específica y clara del cliente, si no, no se emite. Mm, Entonces, para eso sirve esta herramienta, compañeros. Falta uno, que son 4 ambientes, entonces son 4 ámbitos, que es el dinero, el tema medioambiental, el tema clientes y un cuarto ámbito es el tema de la imagen empresarial o la imagen corporativa, que termina redundando en una parte económica que se llama el goodwill, la imagen institucional, empresarial, corporativa de la organización. Cuando se abre una organización, una empresa, dentro de la Cámara de Comercio de la localidad donde esté ubicada la organización o la empresa, dentro del certificado de existencia y representación legal, ustedes deben colocarle un nombre a la empresa. ¿Todos van conmigo? ¿Todos están escuchando claramente? Sí, señora, profe. Ok. Cuando hablamos del certificado de existencia y representación legal, a ustedes les van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de su empresa? Muchas gracias, Oscar. Gracias, Johan. Gracias, Diana. Y Wilmer, creo que también. Hay una cosa importante. Les van a preguntar a ustedes cuál es el nombre de su empresa. Entonces dicen chaquetas y chaquetas. Cuando ustedes colocan chaquetas y chaquetas, pues de forma inmediata, ese termina siendo su goodwill, su buen nombre. Y ese buen nombre, en razón a los criterios del Código del Comercio, a los lineamientos del Código del Comercio, tiene un valor. Ese valor es el valor que termina detallándose claramente dentro del tema de los riesgos como imagen empresarial y imagen corporativa. ¿M? Ese goodwill tiene un valor. Pues ustedes le pueden poner un valor a su empresa de goodwill por 5 millones de pesos. Entonces ustedes van a decir, pero yo para qué quiero eso, ¿qué me refiere eso? ¿Para qué me sirve el goodwill? El goodwill es el nombre, la imagen corporativa de su organización, su buen nombre y su buen nombre vale. A la luz del Código del Comercio, cuando dice que el buen nombre vale, si llegado el caso existiese la siguiente situación, abro paréntesis, que llegare
al manos del cliente un producto o un servicio, sobre todo un producto que se evidencie, ¿no? En malas condiciones, o la prestación del servicio con contraprestación económica, es decir, que se haya pagado y que efectivamente no se haya realizado el servicio, no se haya am, puesto en marcha el servicio, o se haya dado en condiciones que no estaban escritas dentro del contrato de compra-venta de producto o servicio, si llegado al caso llega a darse el tema del no conforme, el cliente puede usar código del comercio. Entonces, el buen cliente coloca la PQRSF. El mal cliente lo que hace es utilizar, o más bien cliente que no conoce la norma, utiliza las redes sociales, utiliza, bueno, un sinónimo de un sinnúmero de actividades que no son pertinentes al Código del Comercio, que no son pertinentes a la normatividad, y lo que hace es ponerse a hablar mal de la empresa o del producto o del servicio sin haber hecho el trámite previo con la empresa. ¿M? ¿Cuál es el trámite previo con la empresa? Atención al ciudadano, atención al cliente, con la PQRSF respectiva, sino que directamente se van allá y hacen, ponen de ciento la queja y lo hacen a través de medios que no lo son, a veces incluso de formas mentirosas, de formas que no, ellos no conocen mucho los temas de los procedimientos, sino que se van allá presentando una queja con lo que ellos sintieron o lo que ellos prefirieron ver a los ojos del cliente. ¿M? Pero aquí hay algo muy importante, que no se puede pasar los protocolos, no se pueden pasar cierta normatividad. Cuando ocurre eso, el buen nombre de la organización se ve expuesto y ese buen nombre puede, prácticamente, eso se le puede devolver al cliente, porque si la empresa lo retoma, es decir, le da la vuelta al proceso, la empresa puede llegar a demandar civilmente a ese cliente. ¿M? Y una demanda civil acarrea costas, acarrea gastos de abogado, acarrea tiempo. ¿M? Entonces, es muy importante apegarse a los criterios del Código del Comercio, a los criterios básicos de atención al ciudadano, atención al cliente. Ya están instituidos a través de varios canales del Ministerio de Comercio y solamente es remitirse a verlos a la norma. Por eso es que es tan importante ese buen nombre. ¿M? Es decir, el goodwill de su organización. Teniendo en cuenta ya esos cuatro ámbitos que son el dinero, ¿qué otros? ¿Cuáles son los otros tres? Aló, Ambiente, clientes y la imagen empresarial. muy, no, se llama imagen empresarial. ¿Quién me habló primero? Astrid, Ok, entonces vamos a escribirlos acá. De una vez los vamos a colocar acá. Y estamos a 26. Astrid. Ok. Entonces, bien, habla el dinero, el medio ambiente como tal, la imagen corporativa, que dentro de la imagen corporativa está el goodwill, es uno de los elementos muy importantes porque efectivamente relaciona al dinero. Y el cuarto es el cliente. ¿M? Muy bien. Con respecto al cliente, ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver ahí el cliente? Pues tiene que ver mucho porque resulta que nuestro sistema ISO 9000 maneja el enfoque al cliente como tal, en área específica de mercadeo. El tema del mercadeo, el tema de instauración del nicho de mercado de mi producto o de mi servicio, de acuerdo a las características del mismo. Mm, Entonces ahí va representando casi que de forma casi total la herramienta AMED a toda la organización.
porque recorre el tema de riesgos, el tema de oportunidades, el tema de las amenazas. ¿M? Y eso es muy importante para dos ámbitos serios, claves, que es la FODA y que es el desarrollo de los procesos dentro de su organización. Porque si no se conoce esa FODA, ese contexto, pues usted qué es lo que va a hacer con ello. Entonces, en la FODA es una herramienta que a la par, una herramienta estratégica, que a la par con el AMEF, que es una herramienta técnica, y herramienta estadística de calidad, porque realmente es una herramienta estadística. Esos dos, tanto la herramienta estratégica como la herramienta estadística, le manejan a usted prácticamente el número, del prácticamente todos los numerales de ahí hacia abajo, el 4 hasta el 10. Pero ustedes, ¿cómo lo ven con relevancia respecto al cliente? O sea, ¿qué tiene que ver que se maneje la FODA, el AMED, con ya el, digamos, el cliente? ¿Quién me quiere decir por qué tengo que asemejar o darle paso a la connotación cliente? Porque es un factor fundamental para la organización. O sea, Termíname de contar, Juanita. pues porque, o sea, para tú diseñar tanto un producto y todo eso tienes que satisfacer pues al cliente. Entonces, si el cliente pues no está conforme, la cambio no. Eso va como, si el cliente no está conforme, pues o sea, va a generar como una, o sea, como pues una inconformidad y esto va también a ayudar a que la empresa pues baje a nivel de su buen nombre, o sea, su imagen empresarial, porque pues, o sea, va a haber un voz a voz y la empresa pues se va a dañar completamente. Pero haz el ejercicio y devuélvete. No llegas al cliente. Devuélvete en todo el tema del flujo. De hecho, uno de los mejores flujos de este ejercicio lo hizo Johan y Fabián. Uno de los flujos más completos fue el de ese equipo. Juanita, devuélvete un poquito, compañeros, devuélvanse un poco. El cliente es importante, sí, pero hay algo mucho más importante. Resulta que hace 3 años, ya vamos para 4 años, en el Foro Económico Mundial, y eso creo que ya se los había comentado, hubo una afirmación muy asertiva en el Foro Económico Mundial, donde hablaban bastante del tema servicios, casi que no le dieron connotación al tema manufactura, sino más al tema servicios. Y ahí entró en la conferencia el presidente de Virgin Mobile. ¿Cómo se llama? Qué pena, profe, el presidente de quién? No te oí. Virgin Mobile, una empresa de telefonía. Pues este señor, Richard Branson, presidente de Virgin Mobile y CEO de la organización, dijo, no, el cliente no es importante. El cliente es importante a la hora de la determinación de la demanda, pero esa demanda ni siquiera ha llegado a la empresa. O sea, es importante para ahí porque sabemos qué es lo que quiere la demanda, ya, no más. Pero no hemos empezado con la empresa. Lo más importante son nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Entonces todo el mundo se quedó pensando, bueno, ¿y a mí qué si los trabajadores van y vienen? Puede que se despidan, puede que renuncien, pueden que tengan una mejor oportunidad laboral y lo que hagan es ser colaboradores flotantes. Ellos ellos no tienen importancia. Pues hizo una exposición muy clara respecto de que si usted no tiene contento a sus colaboradores, y no tanto contentos, sino que si usted no va en la misma línea, si no los alinea de acuerdo a su estrategia, pues muy poco va a hacer usted con su demanda. Entonces, ahí cuando entró el término estrategia, pues dirigió todo hacia el tema de la FODA. Prácticamente todas las miradas se volvieron al contexto
contexto de la organización. El contexto de la organización maneja dos ámbitos, que es el interno y el externo. Pues el AMEF, siendo parte técnica, se acogió a esa parte estratégica de la FODA y dijo, sí, tiene razón, vamos a hacerlo de manera interna y vamos a hacerlo de manera externa. Pasa lo mismo con Ishikawa. Si ustedes se dan cuenta, Ishikawa se basa en la parte estratégica del contexto, es un contexto interno de la organización. ¿Mm? Y prácticamente todas se basan en ese punto. Todo el desarrollo estratégico y táctico y operativo se basan en ese punto número 4. Por eso es que es tan importante la excelente, la muy buena determinación de su contexto, tanto interno como externo. Entonces dijo este señor, la estrategia que usted utilice para alinear a su organización o la mejor estrategia es también alinear a su colaborador, a sus trabajadores en esa misma estrategia. Pero usted, ¿de dónde saca esa estrategia o cómo hace? Pues nada más y nada menos que esas estrategias se las da la FODA. Cuando usted establece un cuadrito, son más bien, cuatro cuadrantes en un plano cartesiano. No vamos a trabajarlo con números ni X, ni Y, ni las abscisas, ni las ordenadas. Simplemente coloco cuatro cuadrantes. En esos cuatro cuadrantes, cada vez que el cuadrante uno se correlaciona con el cuadrante 2, va a dar un resultado específico. Y ese resultado se llama estrategia. Entonces, cuando una debilidad se correlaciona con una oportunidad, ahí sacamos una estrategia. No se pueden sacar una, sino pueden sacar varias. ¿Mm? Esas estrategias no van solitas. O sea, no es que van solitas y van ahí corriendo solitas, no. Esas estrategias van pegaditas a lo que se denominan las metas y las políticas de su organización. Entonces, aquí se van mucho más al ámbito administrativo, donde Peter Drucker y otros autores manejan la planeación estratégica. Y se creó lo siguiente. Su norma, su norma 9001-2015 dice muy claramente, establezca el contexto de su organización de forma interna y externa. Pero en el punto número 6 le dicen a ustedes, oigan, ¿cómo es que es su planificación? Muéstreme cómo es que usted planifica su producto o su servicio. Entonces dicen miércoles, ¿cómo hacemos para esa planificación si nosotros no tenemos planeación? Entonces su norma 9001-2015 le dicen, no, a usted no le está diciendo cómo hacerlo, no le dice cómo hacerlo, le dice qué hacer, pero no cómo. Entonces, cada vez que van subiendo, o más bien va usted haciendo el recorrido por la norma, usted se da cuenta que tiene que hacer ciertas actividades, ciertos documentos, ciertos procesos para poder consolidar el resto. En el punto número 6 le dicen a ustedes, planifique su producto o servicio. Entonces dice uno miércoles, ¿y cómo hago la planificación táctica y operativa si ni siquiera tengo planeación? Miércoles, devuélvame. Me tengo que volver al 4. En ese 4 tengo mi FODA y tengo mi AMEF. ¿Mm? Mi FODA como herramienta estratégica y mi AMEF como herramienta técnica, estadística técnica. Pero, y bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo hago la planeación estratégica? Pues no es nada más y nada menos que empezar por su política. Entonces, por favor, tomando el cuaderno lateral, o sea, horizontal, van a hacer van a colocar una línea y en esa línea va a tener un origen. Ese origen se llama política. El siguiente paso son las metas. El siguiente paso son los objetivos. El siguiente punto o paso, estrategias. Y el último paso se llama indicadores. ¿Cuál es el primer paso? Política, El siguiente, metas, meta, ujú, siguiente, objetivos, sí, luego sigue. estrategias y por último indicadores. Así se constituye su planeación estratégica. Mm,
¿Qué hay que hacer? Entrar a modelos administrativos para poder determinar qué es cada una de ellas. Esa parte no es diferente a trazar el lineamiento estratégico de su organización. Ese lineamiento estratégico de la organización, pues es lo que decía Richard Branson con su empresa Virgin Mobile, y que no solamente es esa empresa, él tiene muchísimas más, pero se especializó en el ámbito de la tecnología y servicios. Específicamente habla, alineen a su personal a esa estrategia que ustedes saquen. Entonces puede ser una estrategia corporativa, puede ser una estrategia tecnológica, son varias estrategias las que se pueden sacar de esa planeación estratégica. ¿M? Pero antes de seguir en el número 5, en el 6, el 7 hasta el 10, siempre tengo que hacer mi planeación estratégica. ¿Y la hago dónde? En el numeral 4 de la norma. Cuando usted tiene una planeación estratégica, en esa planeación tiene que establecer quiénes son los que van a mover esa estrategia, ¿m? O a desarrollar esas estrategias. Entonces, voy a devolverme un poquito en el tema de la política. Todo sistema de gestión ISO 9001-2015 tiene una política. Una política debe ser medible, controlable, pequeñita realmente. No van a hacer una cosa extensa, larga, porque eso aburre al cliente, aburre y la gente no lo lee. Pero al momento de llegar a un ente certificador es de las cosas más importantes. Entonces, la política debe decir, la empresa Chaquetas y Chaquetas garantiza. La palabra garantiza es importantísima dentro del desarrollo de su política. No van a perderla de vista. La palabra excelencia no debe ir en su política. Si ustedes colocan excelencia, de una vez se la van a auditar. Recuerden, todo lo que ustedes digan podrá ser usado en su contra. El auditor va a tomar partido por todas y cada una de las palabras que efectivamente se trabajen a la luz de la norma. Y era lo que yo les comentaba el otro día. Ustedes colocaron dentro de los informes de auditoría por allá manuales de calidad. Ustedes llegan a colocar eso y tienen que devolverse en la norma para decirme dónde está ese manual de calidad, porque de seguro lo van a auditar. Entonces, ojo con eso. En la política no debe ir la palabra excelencia ni garantizar excelencia porque no lo hay. Ese es otro sistema de gestión y no es el que estamos trabajando acá. Entonces, hay unas normas específicas. Esta norma 9001 es la base sobre la cual se generan las demás, pero la norma de calidad no es la misma de producto. Esta norma de calidad no es la misma de servicio. Cuando yo audito o certifico producto, es muchísimo más al detalle. Es otra norma, es otra cosa completamente diferente, son otros ítems completamente diferentes. ¿M? Cuando yo audito, ejemplo, en Poduitama, se me ocurre, es una empresa que nos garantiza el servicio de agua potable, ya, pero no es lo mismo auditar ISO 17025. La ISO 9001 es garantizar la calidad del agua potable, ya. Ya la calidad no es el sistema de gestión de la calidad, ya. Es el sistema de gestión de la calidad. Mientras que la ISO 17025 lo de que le determine la calidad y los estándares del agua. Entonces ya es demasiado específico, ya es completamente diferente. Son dos objetivos de auditoría completamente diferentes. Dos objetivos de sistema completamente distintos. Entonces, ojo con eso. Mm, Aquí, aquí lo que se pretende es, no es la excelencia, porque no es a lo que vamos, no es a garantizar la excelencia. Si usted garantiza la excelencia, ese producto es infalible. ¿M? Va a garantizar es el sistema, o más bien el diseño, la adopción, la aplicación, la implementación eficaz, como lo colocaron ustedes en su plan de auditoría, eficaz del sistema de gestión de la calidad. ¿Listo? Monitora, nosotros cuántos somos en el curso.
Uy, no sé, profe, creo que somos 12. Nos faltan 2, 3 personas. Sí, Nos falta el señor Pacheco. tiene excusa porque no está fuera de su casa, creo que es, y no tiene internet full, entonces que como en el campo, algo así. Ujú. algo así nos dijo. Entonces que él, No, a mí no me avisó nada. No me avisó nada, no sé nada, tampoco escribió nada. ujú, Señor Pacheco, Camila tampoco está. No, señora. Y falta el Falta él. compañerito de Wilmer André. Sí, profe, falta en que no tiene internet. Tiene problemas de Ay, ¿qué internet. le pasó a él? No es que como él no tiene internet, sino del segundo piso, entonces no le alcanza a coger bien. Él se encuentra en el primer piso Qué y el problema. router, por decirlo así, está en el segundo piso, pero entonces no le alcanza a coger bien. Hmm. Era lo que nos pasaba en la universidad cuando nos tocaba hacernos al lado del baño para presentar los parciales. Sí, señora. Tal cual, pero Mm. debajo del romper. Mm. Sí, había un muchacho, Amado, del grupo de Cristian Amado y Mm, Alexander, y bueno, en fin, de los primeros que se graduaron. Esa promoción sí fue súper, son muy pilosos. Mm, decían, no, profe, sentarnos al lado del baño para que nos coja el internet. Qué vergüenza. Y nosotros, miren, tratábamos de ubicarnos hasta que nos tocó al lado del baño. Y ahí efectivamente presentamos todos el parcial. Qué locura. sí, hubo un tiempo, profe, que te Mm, acuerdas que todos eran en el 3. Sí, hmm, qué locura. Bueno, en fin, pues créanme que no es la única universidad que le ha pasado eso. En la Escuela de Administración de Negocios también nos pasó una vez. Y eso fue hace, como en el 2011. Eso fue una locura. Entonces no es ajena a la situación para el resto de las instituciones. Bueno, compañeros, íbamos en la planeación estratégica. Entonces ya el punto 6 nos pide eso. Pero ahora nos volvemos al punto 5. Esto que estamos haciendo, yendo y viniendo y, eh, consolidando los documentos que deben ir o que se asocian o que evidencian los numerales de la norma, se llama navegación en el mapa de procesos, navegación en la norma. ¿Listo? Entonces, esta navegación nos va diciendo con qué elementos documentales podemos evidenciar la norma. Ya sabiendo nosotros que tenemos un lineamiento estratégico, una serie de estrategias, una política. Estaba terminando de explicar la política. La política debe garantizar, entonces, chaquetas y chaquetas garantiza a su cliente una chaqueta de calidad con alto grado de confiabilidad en sus prendas, bueno, cosas así, pero que no aparezca ni por en ningún lado excelencia, porque la chaqueta se va a desteñir, la chaqueta se va a bajar, la chaqueta se va a descoser en algún momento los ojales o los botones, va a tener un desgaste natural de la prenda como tal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso no lo podemos colocar ahí porque es auditable totalmente. Posteriormente, de que ustedes elaboran la política de calidad, esa política de calidad debe coger todo lo que usted planea de ahí en adelante. Entonces, las metas también deben ser, o más bien, las metas deben pegarse a la política. Y esas metas deben decir qué es lo que voy a hacer, en qué porcentaje lo voy a hacer. Entonces, pueden ser una, dos, tres, las metas que usted quiera.
Por lo general, un sistema de gestión maneja alrededor de 3 metas para un sistema de gestión de 1001. Pero si ustedes los contratan para hacer una planeación estratégica de la empresa, no estoy diciendo 9001, sino únicamente una planeación estratégica, esa es totalmente distinta, es mucho más grande, es mucho más grande. Las metas no van a ser solamente 3, las metas van a ser muchísimas, es decir, cada área funcional de la organización debe tener por lo menos una, dos, 3 metas. Una meta en servicio al servicio al cliente interno como externo, una meta de ventas, una meta de producción, una meta de ausentismo. Bueno, en todas y cada una de las áreas funcionales tiene metas. Y obvio, cada meta tiene una serie de objetivos. Entonces, por lo menos una meta debe tener por lo menos unos 3, 4 objetivos. Y cada una de esas metas dice, ejemplo, lograr las ventas de sobre el 80% para el segundo periodo o el segundo semestre del año 2020. El 80% de las ventas del, de la chaqueta tipo cuere. Entonces, miércoles, esa chaqueta es difícil de sacar, pero bueno, vamos a hacer todo el intento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar el diseño de la QR, vamos a manejar, no sé, cambio de botones, cambio de broches, colocación de velcros, bueno, hay que mejorar. Entonces, eso constituye un objetivo y esos objetivos de hacer todo eso constituyen una meta. Entonces, todo debe ir engranadito y que sea medible. Cuando hablamos del 80% es que cuando usted vaya al final de su planeación estratégica, ese 80% usted lo pueda ver en un indicador. De lo que usted dijo en su meta, tiene que ir a medirlo allá en el indicador. Si esa meta fue menor al 80%, pues no se cumplió la meta. ¿Lo mide con qué? Con el indicador de cumplimiento de meta. Entonces, si se dan cuenta, todo está engranado uno con otro. ¿No? Em, Después viene una serie de estrategias. Las estrategias es cómo se logran esos objetivos, cómo se logran esas metas para llegar a una política. Entonces, cuando hablamos de estrategia decimos cómo. Entonces, ya la toqué en una partecita de lo que ha dicho anteriormente, donde el cómo. Entonces, cómo vamos a lograr el 80% de las ventas de la chaqueta QR? Colocando velcro dentro de las mangas, colocando velcro en los bolsillos internos, colocando botones adicionales a la cremallera en el gorro, ¿sí? Entonces, esas estrategias que son el qué hacer, el cómo mejorarla, también son medibles. Entonces, ¿cómo se miden? Pues con prueba y error. Es decir, muestreo de capacidad de ese proceso. ¿Será que si yo le coloco ese botón adicional a la cremallera, ese gorro se va a sostener o no? Tendríamos que hacer pruebas. ¿M? Muestreos de que efectivamente está relacionado muy bien el tema del gorro, de los niveles de gravedad de la tela del gorro con respecto a la gravedad del resto de la chaqueta. Cuando hablo de gravedad es de que qué tanta es la caída de la tela. Si es que el gorro es más pesado que la misma chaqueta, viceversa. Entonces, la capacidad de cumplimiento de los estándares del proceso. ¿Se acuerdan de la exposición del reto de Leonardo y Diana? Y profe, La Seis Sigma, profe. Seis Sigma es para el tema de calidad total. El 3 Sigma maneja estándares diferentes de acuerdo a los subproductos, pero la capacidad del Ujú. proceso es el CP. ¿Qué tan capaz es el proceso de cumplir la expectativa o la especificación dada? Entonces, ¿cuántas desviaciones estándar está de cumplir la capacidad que se proponen del proceso? ¿Mm? Es eso. Por eso se maneja el 6 sigma y el 3 sigma. Mm, entonces, si recuerdan esa exposición, ese reto, se van a dar cuenta de qué tan capaces de cumplir esa
con esa estrategia, qué tan capaz es el producto o el servicio de cumplir con lo que em, con la meta que se propuso, con el objetivo que se propone para el cumplimiento de la política. Y el último es el indicador. El indicador, creo que en un parcial a ustedes yo les puse, yo no me acuerdo si fue del primer corte o del segundo corte, no recuerdo bien. Mm, ¿Ustedes recuerdan cuando van en un carro y su tablero de control maneja la velocidad, la gasolina? ¿Qué más maneja el tablero de control? Wilmer. Temperatura del carro, velocidad, Ujú. revoluciones, nivel de aceite. Sí, muy mm, bien. Ujú. pues también luces, ahí también indica las luces altas, bajas, medias. Muy bien. El LED de la neblina. Eso sí, señora. Ujú. Ok, entonces fíjense en lo siguiente. Hablemos el de la gasolina, se me ocurre, o el del aceite también. Cuando en la lucecita, perdón, sí puede ser un LED, puede ser simplemente una, ay, ¿cómo se llama eso? La señal. La señal puede ser de luz, la señal puede ser física, de que la gasolina está que se acaba, de que el aceite tiene que ser medido porque ya pasó de 10.000 kilómetros. Entonces, esa es una señal, ¿cierto? Y cuando la señal va a empty, ¿ustedes qué significado les da eso? ¿No es algo de Pocayoke o algo así? Ujú. Herramienta poca yoke. Muy bien. Empty, que está vacío, que está por ponerse vacío. ¿Mm? En el del aceite, ojo, este color y va manejando, va llevándose a los 5.000 o a los 10.000 kilómetros. ¿Mm? El cambio del aceite. Entonces, ese pocayoke que ustedes elaboran ahí, pues no es nada más que un indicador, algo que les está indicando que algo no va, que algo, que ustedes tienen que hacer algo. Ese pocayoke les está diciendo, oigan, hay que hacer esto. ¿Cómo se lo indican o cómo se lo muestran? A través de un indicador de control. Esos indicadores de control se devuelven y dan la vuelta. Entonces van a la política, la miden, van a la meta, la miden, van al indicador y a la estrategia y los miden. Entonces creo que ya habíamos hecho algo en presencialidad, era uno o dos pequeñitos que hicimos ahí en el tablero, pero hay que hacerlos, hay que medirlos. Hasta ahí llega la planeación estratégica. ¿Mm? Con esa planeación estratégica, ya en su haber, en su empresa, obviamente esto que les estoy hablando es, digamos, es muy pequeño porque esto es toda una teoría de planeación estratégica y de gestión estratégica. Y una vez se está desarrollando todos estos pasos, ya podemos pasar al 5 y ya podemos pasar al 6. Entonces, con el 5, esa planeación estratégica, la estrategia como tal se pasa al número 5. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Establecer roles, responsabilidades, autoridades, comunicación, sensibilización. ¿M? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? La elaboración de manual de funciones y competencias básicas, contratos laborales, em, las matrices de comunicación primaria, matrices de comunicación secundaria. Esto que yo les estoy comentando son documentos, evidencia de cada uno de los puntos, ¿m? Y que terminan siendo herramientas para el desarrollo de su norma. El AMEF, ¿qué tiene que ver aquí con el tema de los roles y las responsabilidades? Pues tiene que ver muchísimo. Uno, dígame en uno de los riesgos que pueda correr, uno de los riesgos en las que incurra en el numeral 5 de la norma. ¿En qué riesgo se puede incurrir desarrollando el numeral 5 de la norma? Como yo les dije, tengan la norma a la mano.
Fabián, cuéntame. ¿Aló, Fabián? Oscar, cuéntame. Oscar no, sino Leonardo. ¿Tú eres Oscar Leonardo? ¿Aló, Fabián? Señora, es que lo que pasa es que me está fallando un poco el internet, entonces por eso no puedo responder así tan rápido. Pero ¿cómo es la pregunta, profe? No se la vuelvo a hacer, señor Leonardo. Fabián, ¿ya volviste? Profe, todavía como liderazgo, ¿no? O sea, que si no hay un buen liderazgo dentro de la organización, pues la dirección no tendrá un seguimiento, ¿no? Mm, no. Pero dime cuál es el riesgo. O sea, redáctame el riesgo. Fabián, un riesgo que se detecte en el punto número 5 de la norma. ¿Aló, Wilmer Andrei? Pues sería que los objetivos de la calidad no estén compatibles o no sean compatibles con el contexto de la dirección estratégica de la organización. Pero ese sería el punto número 4. Está muy bien, pero del punto 4. Pero del punto 5, donde habla de roles, responsabilidades, liderazgo, comunicación. Esa sería en la parte en el numeral B, ¿no? Del 5.1.1. B, ¿no? Por ejemplo, Miramos. que no tenga una buena dirección desde direccionamiento de los roles y responsabilidades de cada uno de su personal o algo así, ¿puede ser? Wilmer Andrei, muy bien. ¿Aló? Sí, señora. Ah, ok. El numeral A. Perdón, el ítem A, ¿sí? El B. Asegurarse de que se establezca la política de la calidad y los objetivos de la calidad del sistema de gestión de la calidad y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización. ¿De qué numeral me estás hablando tú? Del 5.1.1b. Ah, ya. Ah, del 5. Ah, yo estaba bien abajo. Yo estaba aquí en el 5.2.1 y en el 5, perdón, 5.2.1 y el 5.2.2. Ah, ok, perfecto. Bien. Em, mirando, Dianita, dame un minuto y miramos el tuyo. Aquí hay un punto importante en lo que comenta Wilmer Andrei, que es el 5.1.1 en el numeral, más bien en el ítem D, que se promueve el uso eficiente, el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Ahí nos vuelve a dar el toque del tema del riesgo. Integración de requisitos del sistema de gestión de la calidad. Muy bien. Entonces, bien, bien, Wilber André. Por favor, Dianita, repítenos el tuyo. Por ejemplo, el no tener
no asegurarse de las responsabilidades y los roles que cada uno de sus empleados o cada uno en la organización tiene. Esto se basa en la alta dirección, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué numeral estás viendo? El 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Perfecto, perfecto. Ahí hay un problema y es un problema de índole en el tema del dinero. ¿Se acuerdan de los 4 ámbitos que habíamos hablado al principio de la clase? Entonces, ese riesgo Señor. radica en 2 puntos importantes. Uno, en el dinero y 2, en el goodwill o en el tema de la imagen corporativa. Resulta y pasa que aquí hay un riesgo importante en este punto. Cuando el manual de funciones y competencias básicas o específicas o relacionadas no está bien elaborado de acuerdo a la perfilación del puesto de trabajo o del cargo, por lo general pueden ocurrir 2 cosas. Uno, que el trabajador en el momento de su jornada laboral se, se acople a lo que dice el manual. O la otra situación, que no se acople y cuando llegue a ocurrir una disparidad de opiniones, demande a la organización. Cuando demanda a la organización, ahí empieza el problema. ¿Qué problema efectivamente empieza? Uno, en el desarrollo de las actividades de ese o el proceder de esa función o de esa competencia que está instaurada dentro del manual de funciones, no está intrínsecamente relacionada con el reglamento interno de trabajo y mucho menos con el código sustantivo del trabajo